España e Iberoamérica son países hermanos porque han sido colonias y tienen una gran riqueza porque tenemos el mismo idioma. Desgraciadamente hoy en día, y llevamos ya bueno, varias décadas con el mismo problema de que por parte de Hispanoamérica es verdad que muchos de los dirigentes de allí piden que los españoles pidamos disculpas. Pero el problema es que muchos de los artistas, Rubén Darío, que estuvieron en España y tuvieron gran relación con muchos de los escritores y artistas españoles del primer tercio del siglo XX en nuestro país, y además estuvieron aquí residiendo muchos de ellos o viviendo, quedaron encantados con España. Les gustaban las costumbres y además, teniendo la misma lengua, es muy sencillo para ellos venir aquí y residir en un país hermano. El problema es los políticos que dicen una cosa, luego la contraria y al final, en vez de dedicarse a unir la cultura, ellos dan una vuelta, una rosca que provoca al final críticas tanto por nuestro gobierno incluso, como por los gobiernos de Hispanoamérica o si no, Iberoamérica, porque claro, todo el territorio peninsular tiene gran relación con todo lo que es América del Sur. Así que lo mejor es unir las culturas porque somos países hermanos y tenemos prácticamente todo el territorio, salvo algunos, es verdad que Brasil es el portugués y algunos estados o países hablan en inglés, pero el resto es español y portugués, es decir, todo ha sido territorio peninsular y debemos de cuidar las culturas de bueno, del territorio peninsular y de todo Iberoamérica. Un escritor o una escritora muy importantes en el siglo pasado que dejaron huella. Miquel Martín y Pol fue poeta, cuentista y periodista español en lengua catalana, de lenguaje culto y exquisito. Recibió el premio de la crítica en 1979 con la obra Amada Marta, que se publicó además un año antes de recibir el propio premio, que fue en 1978. Miquel Martín y Pol, o Martín y Pol, es uno de los escritores más destacados, no tan conocido, pero que su huella en la literatura del siglo pasado es primordial para comprender pues, prácticamente la historia de España desde los últimos 80 años, más o menos, alrededor. Aurora de Albornoz, otra escritora importante, pero como pasa y sucede en el mundo occidental, dejó huella, pero Occidente construyó unos muros o unos cimientos en el siglo XIX muy regulares, y lo comento yo siendo historiador, con el objetivo al final de que el siglo XIX era la igualdad entre hombres y mujeres. Y todavía esa igualdad es, no existe o sigue siendo complicada. Pues Aurora de Albornoz fue poetisa y ensayista española de las más importantes del siglo pasado, con la obra es Palabras destacadas de 1975, y ambos dejaron huella en la literatura del siglo XX español. La escritura hispanoamérica es importantísima, muy cercana a la española, pero los artistas que voy a nombrar son desconocidos en nuestro país. Manuel Magallanes Moure fue poeta chileno, epígono del modernismo. Formó parte del grupo de los Diez. La obra es Faceta de 1902. Eduardo Barrios fue novelista chileno, ingresó bueno, a la carrera militar, pero no la finalizó. En su juventud llevó una vida aventurera, como traficante, primero artista de circo y buscador de oro. Es decir, que para obtener ingresos realizó una vida de aventuras. La obra es del Natural de 1907, que tuvo influencia del naturalismo y el realismo de la segunda mitad del siglo XIX en Europa. Aparte de que esa obra tuvo también influencia de uno de los más destacados escritores de la segunda mitad del siglo XIX, como fue Émile Zola. Hernán Díaz Arrieta fue crítico y ensayista chileno, respetado y leído con fervor. Además, en su tiempo, árbitro de las letras nacionales, así como el más constante y refinado de los críticos chilenos. Trabajó en diversos medios: el diario La Unión de Santiago, El Imparcial y la revista Zigzag. De ahí que sea Díaz Arrieta uno de los escritores más destacados del siglo XX, no solo en su país, porque dejó huella en su país, sino en todo el ámbito hispanoamericano. La obra es Panorama de la literatura chilena durante el siglo XX, de 1961. Tres escritores importantes en Chile. Continúa en la literatura chilena. Pedro Aguirre Cerda fue político. Gobernó el país desde el año 1968 hasta el 41. Estuvo 3 años en el poder. Pero aparte también fue educador y abogado. Y se interesó por los problemas de su país, con la obra, por ejemplo, una de ellas, El problema industrial de 1933. Luis Fernando Álvarez fue poeta y diplomático venezolano.
redactor del Rotativo Crítica de 1937 y director de la revista Fomento. Se dio a conocer por sus composiciones poéticas de signo surrealista, principalmente a través del grupo Viernes, que fue uno de los fundadores de ese propio grupo, y luego, como he hablado de la carrera artística dentro del mundo de la literatura en Venezuela y en el ámbito hispanoamericano, también fue diplomático, como he nombrado, y estuvo en varios países de Hispanoamérica, entre ellos Honduras y Costa Rica, o en Asia, Filipinas. Y le influyeron Pablo Neruda, uno de los artistas más destacados de Chile y del ámbito hispanoamericano, junto a Mario Vargas Llosa, García Márquez y Octavio Paz, entre otros, del siglo XX hispanoamericano. Y la generación del 27, uno de los grupos más destacados junto con la generación del 14 y del 98, que fueron la cultura del primer tercio de España, de la más destacada, que se la conoció como la Edad de Plata, en el primer tercio del siglo XX en nuestro país. La obra es Poeta, Nube e Hijos de 1933. Muy importantes ambos escritores. Hispanoamérica dejó huella en la literatura, en el ámbito artístico literario de toda América del Sur. Francisco Colonay fue novelista chileno, pertenecía a la generación de 1942, un grupo intermedio entre las tradiciones narrativas y la renovación que se produjo en la siguiente década. Salvador Reyes fue el narrador del mar, en cambio Colonay fue novelista del sur. Incorporó a la literatura nacional los paisajes, el océano y las aventuras de la zona austral. La obra es El último grumete de la Baquedano, de 1941. Colonna es de los más importantes de Chile y del ámbito literario en toda América del Sur. Héctor Inchaustegui Cabral fue escritor dominicano, autor de una fecunda producción literaria y ensayística de gran rigor intelectual, considerado como una de las voces más destacadas de la poesía social antillana del siglo pasado. Sus temas de la lírica fueron la denuncia de la injusticia y la defensa de las clases menos favorecidas. La obra es de literatura dominicana del siglo XX, de 1968. Eh, Inchaustegui Cabral dejó temas importantes en su obra literaria, pues la injusticia, él denunciaba o defendía las clases menos favorecidas, es decir, era una figura importantísima. Pascual Venegas Filardo fue poeta, ensayista y economista venezolano. La obra es La niña del Japón de 1962, cuando estuvo el propio Venegas Filardo, bueno, estuvo en Japón y bueno, pues estuvo viviendo también en su país prácticamente, pero bueno, viajó fuera también de Hispanoamérica, Venegas Filardo. Ángel Miguel Quemeral fue poeta y narrador venezolano. Desempeñó un papel relevante en la evolución de la poesía de Venezuela e introdujo las principales novedades estéticas procedentes de Europa. La obra es Tabla de 1928. Quemeral, el papel más importante fue su evolución en la literatura del país y luego las novedades que venían del continente europeo. Rafael Olivares fue escritor venezolano, estudió folclore de Venezuela y de la tradición popular, destacó por sus composiciones líricas destinadas al público infantil, la obra es poesía infantil recitable de 1964, es decir, que Olivares se dedicó al final a la literatura infantil en torno a esas composiciones líricas. Pablo Rojas Guardia fue escritor venezolano. Alienada por las vanguardias literarias estuvo el propio escritor, pero no renunció al compromiso literario, es decir, que él estuvo dentro de las vanguardias que fue lo que estalló en el primer tercio del siglo XX en Europa, en España y también se trasladó al continente americano. La obra es La voz inacabada de 1960. Grandes escritores en Venezuela que han dejado mucha importancia y una huella enorme en su país y en el ámbito hispanoamericano. Otros escritores importantes también en otros países como Chile o República Dominicana. Manuel del Cabral fue escritor dominicano, una de las figuras más representativas de la literatura caribeña. Fue diplomático, aparte de ser artista, en diversos países de Hispanoamérica, en Chile, Colombia, Argentina. También estuvo como diplomático en Estados Unidos, en España. Y la obra es Compadre Mon de 1943, que es la obra más destacada de su carrera literaria. Braulio Arenas fue poeta chileno. Fue el promotor del surrealismo en su país, a través de las revistas Mandrágona,
entre 1968 y 1941 y Leitmotiv entre 1942 y 1943. La obra es El Castillo de Perth de 1969. Arenas dejó huella en el surrealismo a través de las revistas que he nombrado, las dos más importantes, las cuales él mismo participó. Gonzalo Rojas fue poeta chileno, incansable dentro de la literatura de Chile por la fragmentación y riqueza de su obra. Su vida se vio marcada por la itinerancia desde una edad temprana. La obra es Críptico y otros poemas de 1980. Gonzalo Rojas es de los más importantes del siglo pasado y en parte también del siglo actual, porque su obra es la fragmentación y riqueza en torno a lo que él escribió en la literatura. Fue muy incansable todo ello. Y él, bueno, pues al final fue una figura literaria importantísima del momento en Chile y en todo el ámbito iberoamericano. Así que con ello finalizo. Comento que soy historiador y si os ha gustado este vídeo relacionado con el mundo de la literatura latina, porque he hablado de dos escritores españoles, un escritor y una escritora, y el resto es de Hispanoamérica, escritores, darle a like, suscribiros, comentar y vuelvo a repetir que soy historiador. Finalizo y os mando saludos.